saludaba al querido Alessandro Pagani, a quien le agradezco mucho que llegue a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Alessandro Pagani, historiador, escritor, analista político y amigo de esta casa, que es la casa de todos. Mi querido Alessandro, un abrazo, ¿cómo estás? Hola, mi querido Vicente. Bien, gracias, contento y emocionado por lo que ha pasado ayer. Finalmente, una victoria de todo el pueblo mexicano, del gobierno de México, del ejército de México. Vamos a rendir honor a los caídos en combate de ayer del ejército mexicano, héroes, patriotas, guerreros que han dado la vida por reconstruir este nuevo México que desde hace 8 años, junto con la 4T, se está dando. Bueno, Vicente, esto que está pasando, la jornada de ayer, estamos hablando sobre esos acontecimientos, yo creo, pivotal en la historia reciente de México. Hablamos de la captura y posterior muerte del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, conocido como el Mencho. Este operativo, ejecutado con precisión quirúrgica por las Fuerzas Armadas mexicanas, no solo representa un golpe demoledor al crimen organizado, sino que también resalta la soberanía, autonomía e independencia del gobierno mexicano y su ejército. Bueno, en un mundo donde las fake news proliferan como virus, yo creo que es crucial desmontarlas una por una, contextualizar históricamente el narcotráfico como es, o sea, una plaga transnacional impuesta desde el norte, y reconocer el heroísmo de nuestras instituciones. Permítame estructurar brevemente Claro que sí. estos marcos históricos, filosóficos de la guerra, geopolíticos, económicos y financieros, Vicente, para que quede claro que este no solo es un triunfo táctico, sino que un paso hacia la reafirmación de la dignidad nacional mexicana. Primero, recordamos el contexto histórico, porque ayer se habló de mentiras como de coordinación por parte de Estados Unidos. Bueno, valga el sarcasmo, la única coordinación que los mexicanos conocen en la lucha contra el narcotráfico es todo lo que Estados Unidos, el Pentágono, la CIA han entregado y han aportado al narcotráfico, financiándolos y expandiéndolos como cáncer dentro de nuestra nación. Desde los años 80, desde los años 70, México es una víctima de este capitalismo criminal, orquestado en una gran medida desde Estados Unidos. En esa década, la demanda de drogas en el mercado estadounidense explotó, impulsada por la contracultura, la guerra del Vietnam, una economía neoliberal que priorizaba el consumo sobre la ética. La CIA, en operaciones como la de Irán-Contras en los 80, facilitó el flujo de armas y drogas para financiar guerras proxies, convirtiendo a México en un corredor involuntario. Históricamente, hablamos de cómo el 90% de las armas usadas por los carteles provienen desde Estados Unidos, según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, con un mercado negro que genera miles de millones de ganancias para fabricantes estadounidenses. Económicamente, el narcotráfico representa el flujo financiero asimétrico. México exporta mano de obra barata y recursos, mientras importa violencia y adicción. Financieramente, bancos como la HSBC han sido multados por lavar dinero de carteles, revelando cómo el sistema global blanquea estos fondos en Wall Street. Filosóficamente, en términos de la guerra simétrica que teorizó Karl von Clausewitz, adaptado a la modernidad, el narcotráfico no es una guerra convencional, sino una guerra híbrida donde el enemigo es difuso, financiado por el consumismo capitalista del norte. México no es el origen del problema, lo hemos dicho muchas veces, es la víctima de una geopolítica imperial que ve a nuestro país como patio trasero. Ahora, brevemente, desmontemos, fueron muchísimas, añadimos algunas de estas, las más absurdas, de estas fake news que han circulado una por una para restaurar la verdad. Primera fake news: el operativo fue orquestado y ejecutado por Estados Unidos, con México como mero espectador. Falso, falso, falso.
Documentos oficiales del gobierno mexicano, incluyendo comunicados de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, confirman que la operación fue 100% mexicana, con inteligencia autónoma recopilada por la Guardia Nacional y el Ejército. No hubo intervención directa de la DEA, como pretenden insinuar medios opositores. Esto desmonta la narrativa colonialista que subestima nuestra capacidad soberana. Segunda fake news. Voy rapidísimo. El Mencho fue asesinado por venganza interna del cartel, no por un operativo oficial. Absurdo. Testimonios de testigos protegidos y evidencias balísticas publicadas por la Fiscalía General de la República demuestran que cayó en un enfrentamiento directo durante su captura en Jalisco. No hay evidencia de traición interna. Es pura propaganda para deslegitimar el Estado mexicano. Tercera fake news. El gobierno de la 4T abrazó a los criminales y este operativo es solo un montaje electoral. Ridículo. Desde 2018, la estrategia de abrazos no balazos ha sido mal interpretada. En realidad es una filosofía de la guerra inspirada en Sun Tzu, que prioriza la inteligencia y la prevención sobre la confrontación ciega. Este operativo prueba su eficacia. Más de 50,000 detenciones de narcos en el sexenio, según datos de la misma Sedena, superando administraciones anteriores que coludieron con el crimen. Cuarta fake news. La muerte del Mencho no cambia nada, ya que el cartel de Sinaloa sigue intacto, parcialmente cierto en apariencia, pero falso en esencia, Vicente. Políticamente, decapitar el líder destabiliza la cadena de mando, como se vio por la captura del Chapo en 2016, que fragmentó el cartel de Sinaloa. Económicamente, el cartel controlaba rutas que generaban hasta 50,000 millones. Este operativo no resuelve el problema a la raíz, claro. Aquí entra la geopolítica transnacional. El narcotráfico es un mal global alimentado por la demanda de Estados Unidos, donde mueren 100,000 personas de sobredosis anuales, y la oferta desde Asia y América Latina. Debería discutirse en las Naciones Unidas, pero la ONU ha desmontado su ineficacia, y si no puede detener un genocidio infanticidio en Gaza, imaginémonos si ellos pueden solucionar este problema transnacional, Vicente. Eso es lo que te quería decir al respecto. Además, mi querido Alessandro, tú has estado dándole seguimiento a un Donald Trump que a veces es iracundo, se sale de sus casillas, pero es creo que fácil mapearlo. ¿Tú crees que si tuviera la posibilidad de cacarear la presea, el trofeo de haber abatido al Mencho, no lo estaría haciendo desde ayer mismo? Pues no lo puede hacer, porque no ocurrió así, porque nada tuvo que ver precisamente Donald Trump ni las autoridades estadounidenses, como lo estás plasmando, lo estás mencionando aquí. Así que, pues nada más para aquellos que dicen gracias Donald Trump, porque sí hay algunos de esos que tienen seguidores en redes sociales que le están agradeciendo a Donald Trump, a Marco Rubio y hasta la DEA y el FBI, la CIA y no, qué cosas. Mira, eso de las fake news y de todo lo que está pasando desde ayer, hubo muchos analistas, no voy a ser mainstream, voy simplemente a coincidir con lo que decían. Básicamente hubo como una verdadera guerra de falsas noticias en contra del gobierno. Yo creo, en mi humilde posición, en lo que yo creo es que el gobierno de México debería abrir una investigación, ya es mucho, de verdad, esa es guerra contra el Estado mexicano, abrir una investigación correcta, limpia, transparente, donde se golpee institucionalmente con todo el peso de la ley, con toda la carga de la ley, a todos estos bots que ayer lanzaron todas estas falsas noticias. Claro, nosotros como pueblo tenemos que adoptar una capacidad intelectual para poder interpretar y verificar los hechos,
pero ayer fue de verdad un campo de batalla los medios de comunicaciones y las redes sociales. En ese sentido, yo veo un trabajo transnacional en contra de este gobierno. Mira, no es casualidad, Vicente, que el problema que nosotros vivimos, y cuando digo nosotros, bueno, yo soy mexicano, pero también soy italiano, y entonces tal vez es esa empatía que yo tengo también hacia México, no es solo por todo lo que me ha dado México abrazándome en este hermoso país, sino ver lo triste que es el coraje que yo tengo al ver un país tan hermoso como México, con una historia tan hermosa como México, con un pueblo tan noble como México, con un gobierno tan honesto y patriota como lo que hay hoy, sufrir por algo que no han creado ellos, sino que lo ha creado la guerrilla fascista de Norteamérica, es decir, el narcotráfico y todos estos carteles. Pero la empatía nace, Vicente, porque yo como italiano, también nosotros en Italia vivimos este cáncer de estos criminales y desgraciados que son los carteles de la droga, las mafias en Italia, la 'ndrangheta, Cosa Nostra, la Sacra Corona Unida, y veo en esto todo un trabajo transnacional donde no son los pueblos que disfrutan de todo esto, como las series de Netflix donde quieren hacer ver que los pueblos italianos, mexicanos, colombianos, etcétera, etcétera, son los criminales, los narcos, etcétera, etcétera. No, que al contrario, los verdaderos criminales son los que viven en Nueva York, los que viven en Milano, los que viven en Londres, los que viven en París, los que viven en Dubái, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo veo una red internacional, transnacional de crímenes organizados. Por ejemplo, en esta segunda parte de tu pregunta, yo quisiera profundizar, si me es permiso, sobre lo que es la estructura interna de las así mal llamadas fuerzas especiales del cartel de Sinaloa, porque hemos visto el utilizo de drones, entre otros. Esto es una entidad híbrida que fusiona prácticas guerrilleras con tecnología de vanguardia, representada con una amenaza grave a la seguridad nacional mexicana y global. Oye, Alejandro, nada más para aclarar, ¿te refieres al cártel de Sinaloa o al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Mande? ¿Te refieres al cártel de Sinaloa o al cártel Jalisco Nueva Generación o a ambos? Bueno, el cartel de Sinaloa, lo que es la fusión con lo que es las relaciones, por ejemplo, con los nazis ucranianos. Hay fuentes acertadas que destacan básicamente el hecho de que hay grupos de fuerzas especiales del cartel de Sinaloa que están en este momento en territorio ucraniano como fuerzas mercenarias para atacar el ejército ruso y también la población de Donbass, al mismo tiempo que estos mercenarios se están entrenando para el uso de drones que hemos visto utilizar en estos días, pero también en el pasado por parte del cartel de Sinaloa. Esto es algo que, repito, son hechos verificados que confirman cómo estos carteles mexicanos, incluidos sobre todo el cartel, que estos individuos exmilitares mexicanos de élite, como los GAFES, se infiltraron en la Legión Internacional de Ucrania, no por ideales, sino para adquirir entrenamiento avanzados en drones tipo FPV proporcionados con el ejército ucraniano. Bueno, esto es la guerra absoluta. Los carteles adoptan tácticas de guerras asimétricas usando drones para ataques precisos, bombardeos y vigilancias, replicando el conflicto en Ucrania, donde han cambiado el paradigma bélico. En México ya se documentan ataques con drones explosivos contra rivales y fuerzas especiales de seguridad en estados como Michoacán y Jalisco, con células de 10 hombres operando múltiples drones simultáneamente. Esto representa una amenaza muy grave a la seguridad nacional mexicana, que no debe tomarse a la ligera. Imagina, Vicente, drones derribando aviones de las fuerzas aéreas
o atacando infraestructuras críticas financiados por un capitalismo criminal que integra tecnología de guerra en el narcotráfico. A nivel geopolítico, este vínculo con Ucrania destaca el peligro de un gobierno inconstitucional en Kiev, que ha permitido la infiltración de criminales transnacionales mientras recibe miles de millones en ayuda occidental. Esto no solo amenaza la seguridad de Eurasia, sino global, al exportar habilidades letales a regiones como América Latina y México en particular. En contraste, resalto la importancia, y concluyo, de la operación militar especial defensiva que se dio ayer, porque así tenemos que llamarla, del ejército mexicano para proteger todas las comunidades que hay en México en contra de este cáncer. En resumen, y concluyo, el cartel de Sinaloa, con su entrenamiento en Ucrania, ilustran cómo el narcotráfico se entrelaza con conflictos globales, exigiendo una respuesta soberana mexicana como se ha dado ayer, y un apoyo a visiones multipolares basadas en la paz y la amistad entre pueblos. Este operativo contra el Mencho es un paso más, pero es la raíz transnacional que requiere diplomacia en foros como la ONU, aunque su ineficacia, lo hemos visto en Gaza, nos recuerda sus límites. Eso quería decirte, Vicente, mi querido Vicente. Yo sé que tienes unos minutos más, nada más para cerrar, una reflexión, si me permites, Alessandro Pagani. Obviamente que tú y yo estamos por la libertad de expresión, pero ante esta campaña, esta maquinaria de noticias falsas, mi querido Alessandro Pagani, ¿no raya ya en lo criminal? ¿No se debería de buscar sentar precedentes para, perdón por la expresión, meter en cintura a aquellos que escondidos o defendidos en la libertad de expresión piensan que hay libertad para mentir, incluso llevándose entre las patas de los caballos a la gente que tienen con el Jesús en la boca con una psicosis porque se les ocurrió soltar que había sicarios que estaban tomando el aeropuerto de Guadalajara cuando resultó falso, o cuando han manejado con inteligencia artificial fotografías y videos mostrando una zona cuasi de guerra. No estoy diciendo, no estoy tratando de minimizar lo que verdaderamente ocurrió. Lo que estoy tratando de decir es que aquellos que, eh, que lo hacen a propósito para generar caos, ¿no crees que ya raya en lo criminal y que debería de, pues de juzgarse y de sancionarse, Alessandro Pagani? Mira, el concepto de libertad de pensamiento en ese sentido no tiene nada que ver. México es vanguardia en la libertad de pensamiento, en la libertad de asociación. Y es impresionante el aire limpia que se respira en México cuando hablamos justamente de libertad y de libertades y de democracia. Esto no tiene nada que ver. Lo que ha pasado ayer es guerra híbrida de cuarta generación utilizada a través de los medios de comunicaciones, como por ejemplo se ha hecho en otros campos y regiones de batallas, como fue en el 2014 con el golpe de Estado en Ucrania, como puede ser en otros lugares, en Venezuela, en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú reflexionas, Vicente, es importante. Yo creo que, repito, hay que como regularizar estos de las redes sociales. Ya es algo que va más allá. O sea, esto no se puede permitir. Se tiene que dar una investigación clara, contundente y golpear todos los que han cometido, yo creo, ataques en contra del Estado ayer, porque eso es guerra cognitiva para destabilizar, para entrar dentro de las mentes de las personas y en esta manera poder dominar y controlar las emociones de las personas. Entonces hablamos de verdadera guerra militar, solo utilizada en una forma diferente, no con armas, sino a través de bots, de códigos binarios, entre otros. Por lo tanto, una investigación contundente a través de todo lo que es el peso de la ley mexicana para detener todo este flujo de falsas noticias y claramente nosotros
como medios alternativos, como analistas, como informadores de la verdad y sobre todo como periodistas, tenemos que armar, yo creo, un coordinamiento y construir una red de verificaciones de hechos a nivel nacionales como República Mexicana. Vicente, esto es lo que yo te quiero decir. Tú me preguntas qué podemos hacer, qué podemos lanzar y cuál es mi reflexión. Bueno, más aparte de la condena de lo que fueron todas estas falsas noticias de ayer, es ponernos a trabajar para construir verdaderamente una agencia de noticias nacional, coordinar todas las realidades de contrainformaciones que hay a nivel de la República Mexicana y finalmente construir una red de verificaciones de hechos y unirnos con lo que es también el trabajo que se están haciendo en otros países. Bueno, yo creo, Vicente, para concluir, que lo que ha pasado ayer con la muerte de nuestros héroes, guerreros, patriotas, soldados de las Fuerzas Armadas Mexicanas, yo lanzo el llamado para que ponemos, me permita, Vicente, esta hermosa bandera de México, vamos a ponerlas fuera de las ventanas de nuestras casas, de nuestras camionetas, vamos a honrar esta bandera por la cual ayer los combatientes de esta bandera, que son mexicanas y mexicanos, jóvenes mexicanos que se unieron para esta gran lucha por la liberación de México contra este crimen, contra este cáncer, puedan siempre ser honorados. Adoptamos, cada familia de nosotros mexicanos, adoptamos uno de estos mexicanos y mexicanas que ayer han muerto. Honrámonos en la lucha de cada día para un México justo, con justicia social y para que México se unta en el mundo para la solidaridad y la construcción de un nuevo orden multipolar soberano en contra de todas las barbarias que se están dando hoy en el mundo a nivel transnacional. Mi querido Vicente. Me has conmovido, mi querido Alessandro, con esto que cierras y creo que muchas personas también has emocionado con lo que dices. Los leo en las redes, en los chats de Sin Censura y te voy a pedir, maestro, que hagamos posible que el enlace se pueda hacer semanalmente cuando te dé la agenda, la vida y por lo pronto cerremos invitando a la audiencia, a tus redes sociales, a tus espacios, querido Alessandro Pagani. Sí, me pueden encontrar en X, El Brigantero, todo minúsculo y todo junto. También tengo un canal en Instagram que se llama también El Brigantero. Y por supuesto, acepto tu invitación a estar aquí en tu honorable espacio, mi querido Vicente. Para mí es un honor. Y también podamos reunirnos en vivos cuando hagan eventos, cuando tú lo consideras oportunos para entrevistas en medio de la gente. Vamos a hacer este espacio un espacio aún más abierto para todos y con mucho gusto yo voy a dar mi granito de arena en todo lo que se necesita para hacer grandes este espacio y para que México vuelva a ser básicamente ese país tan hermoso que siempre ha estado y que se libere de estos, discúlpame este término, pero no hay otros términos que se pueden definir, de estos bastardos que han dañado este país. Hay mucha gente honorable en este país, que son la mayoría de mexicanas y mexicanos, que son los trabajadores y las trabajadoras. Hablamos de los migrantes que hay en México. No, nosotros tenemos que liberar México de esta gente. No es Trump con su retórica imperial que nos va a decir qué tenemos que hacer. Somos los mexicanos y mexicanas que vamos a ocuparnos de todos estos malditos y desgraciados, Vicente. Así es, y espero que también, solo tal vez, la presidenta ordene izar la bandera media asta en memoria precisamente de esos miembros de la Guardia Nacional que murieron en el cumplimiento del deber en la jornada de ayer. Te mando un abrazo, mi querido Alessandro Pagani, y Abrazo estamos para al ti, pendiente. Vicente, y a toda tu audiencia. Gracias, Te el quiero mucho. maestro.
Igualmente, mi querido Alessandro Pagani,